días, América Latina. Buenas tardes, España zurda y plurinacional. Arrancamos el informativo de hoy en México, donde el presidente Andrés Manuel López Obrador ha firmado el decreto de la reforma judicial. Así es, y lo ha hecho acompañado de la próxima presidenta del país, Claudia Sheinbaum, que ha actuado como testigo. Tras la firma, la reforma ha sido publicada oficialmente en el Diario Oficial de la Federación este domingo. De esta manera, a partir de hoy, entra en vigor el cambio constitucional que introduce el proceso electoral extraordinario para elegir mediante voto popular a los cargos de ministros, jueces y magistrados. Finalmente, este momento histórico se ha materializado a pesar de la gran oposición que ha enfrentado la reforma judicial desde que fue anunciada por AMLO. Injerencia de las embajadas de Estados Unidos y Canadá, irrupción violenta de manifestantes en el Senado para impedir su votación, gran oposición mediática e incluso la suspensión provisional de la reforma otorgada por un juez federal en Colima. Recordemos que el pasado 11 de septiembre Morena y sus aliados consiguieron los votos necesarios para tener la mayoría calificada en el Senado y aprobar así la reforma con 86 votos a favor frente a 41 votos en contra. En el acto de la rúbrica, el presidente de México ha manifestado que la reforma judicial mejorará el poder judicial y hará que la justicia llegue a todos. Con el propósito de mejorar el poder judicial, porque necesitamos que la justicia llegue a todos, que no haya corrupción en el poder judicial, que los jueces, magistrados, ministros apliquen al pie de la letra el principio de que al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie. Horas después de la firma del decreto de la reforma judicial, el presidente López Obrador celebró su último grito de independencia en un zócalo desbordado de mexicanos y mexicanas. En su discurso, el presidente mexicano aprovechó el momento para felicitar a los trabajadores y trabajadoras del país y expresó su apoyo a los pueblos indígenas y también a los migrantes. El mandatario ha cerrado así su despedida como presidente de México con gritos contra la corrupción y el racismo. ¡Mexicanas! ¡Mexicanos! ¡Que muera la corrupción! ¡Que muera! ¡Muera la avaricia! ¡Muera! ¡Muera el racismo! ¡Muera! ¡Muera la discriminación! ¡Muera! AMLO ha cerrado su discurso reivindicando su movimiento político, la Cuarta Transformación, y con varios cantos de ¡Viva México! ¡Vivan todas y todos los mexicanos! ¡Viva! ¡Viva la Cuarta Transformación! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! Nos vamos ahora hasta España, donde no vendría mal una reforma judicial. Cientos de personas han salido a las calles en Murcia para protestar contra la sentencia que libra de la cárcel a 7 empresarios que abusaron de menores. Así es, pese a haber reconocido ante el juez haber pagado por mantener relaciones sexuales con chicas de entre 15 y 17 años de edad, la Fiscalía y la Defensa acordaron penas que permiten eludir la cárcel a los 7 empresarios implicados en una trama de explotación sexual. Juan Castejón Ardit, José Antonio Arce López, Juan Peque Álvarez, José Jara Albero, Antonio Jiménez Pelegrín, Antonio Morales Nicolás y Juan Martínez Fernández son los nombres de estos 7 empresarios influyentes de la región de Murcia que abusaron de menores y que no pisarán la cárcel. Los colectivos feministas han anunciado para el 24 de septiembre y el 6 de octubre nuevas convocatorias frente al Palacio de la Justicia de la capital murciana y en el resto de audiencias provinciales del resto del estado. La activista feminista y compañera de Canal Red, Irene Zugasti, ha estado esta mañana en el tablero con Laura Arroyo para analizar la infame sentencia y reivindicar el movimiento feminista frente a la justicia patriarcal y machista. Que el sistema judicial es parte del aparato de Estado violador y de Estado agresor y violento y machista. Y esta es una prueba muy obvia. Y bueno, la tercera cosa que nos dice esto es que teníamos razón. Teníamos razón las feministas cuando hablábamos de justicia patriarcal, cuando hablábamos de jueces machistas y cuando hablábamos de que la ley del solo sí es sí iba a molestar mucho, porque estaba moviendo esos cimientos que tienen que ver con cómo se ha construido el poder judicial en este país, bueno, en todo el mundo, y cómo violencia sexual, patriarcado y capital van de la mano. Y cambiamos de tema. Este domingo el alto representante de la política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, ha calificado de régimen dictatorial al gobierno de Nicolás Maduro. En declaraciones públicas, Borrell afirma haber mantenido un contacto permanente con el excandidato opositor Edmundo González.
También manifestó que las elecciones en Venezuela no las ha ganado Maduro amparándose en las actas falsas y burdamente manipuladas publicadas por la oposición. La única información disponible, que es la que ha suministrado la oposición venezolana, pero que los propios observadores de Naciones Unidas le reconocen verosimilitud, reconocen que obviamente en la medida en que describen la realidad que han podido medir las elecciones, no las ha ganado Maduro. Y por lo tanto, ya lo he dicho, no reconocemos la legitimidad democrática de Maduro, porque no reconocemos que haya ganado las elecciones. En respuesta, el ministro de Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela, Iván Gil, ha calificado a Borrell de vocero del mal y ha asegurado que está en el basural de la historia. Estas declaraciones de Borrell llegan en un contexto de crisis diplomática entre los gobiernos de España y Venezuela, tras las declaraciones de la ministra de Defensa, Margarita Robles, que en la línea de Borrell calificaba al gobierno venezolano de dictadura. Nos vamos ahora hasta Alemania, donde el gobierno de coalición de socialdemócratas, verdes y liberales ha anunciado la ampliación de los controles fronterizos temporales para cubrir todas sus fronteras terrestres desde este mismo lunes. De esta forma, el gobierno alemán asume la política migratoria de la ultraderecha y reintroduce medidas como los controles de documentación para frenar la entrada de migrantes en situación administrativa irregular. La ministra del Interior alemana, Nancy Faeser, ha argumentado que el gobierno está adoptando una línea dura contra la migración irregular para proteger al país de amenazas como el terrorismo extremista islamista y la delincuencia transfronteriza. En la práctica, los controles fronterizos suponen una suspensión unilateral del Tratado de Schengen de la Unión Europea, algo que el gobierno alemán ha excusado, aludiendo a una excepción que hace referencia a casos de amenaza grave. La nueva política migratoria de Olaf Scholz ha sido celebrada por la ultraderecha. Uno de los primeros en aplaudirla ha sido el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, quien ya implementó estos controles tiempo atrás y ha dado la bienvenida al club anti-inmigración a Scholz. Como viene siendo habitual, cada inicio de curso escolar, la Marea Verde ha salido a las calles de Madrid para denunciar los privilegios de la educación privada frente a la pública. Así es, la movilización celebrada este domingo ha criticado la falta de plazas en todas las etapas de la educación pública como consecuencia de los recortes del gobierno de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid. Este año, la manifestación se conduce en un contexto de choque entre el gobierno regional y los sindicatos, tras el plantón de la Consejería de Educación a la mesa sectorial que iba a abordar las condiciones laborales de los docentes, la reducción de horas lectivas y una bajada de ratios de alumnos por clase. Además, la tensión aumentó la semana pasada cuando la presidenta de la Comunidad de Madrid anunció la obligatoriedad de la jornada partida en los nuevos colegios públicos que se construyan en la región. Los sindicatos educativos denuncian que esta nueva medida abre un nuevo conflicto al no haber sido dialogada ni negociada por parte del gobierno de Ayuso. Isabel Galvín, secretaria general de Enseñanza de Comisiones Obreras de Madrid, ha criticado la jornada partida obligatoria anunciada por Ayuso. Lo anuncia sin haberlo consensuado ni tratado en ningún ámbito donde se negocia y donde se consensúa con la comunidad educativa, ni en la mesa sectorial, ni en el consejo escolar. Además, es una huida hacia adelante que no tiene acarreada ninguno de los elementos que tendría que tener relativos a financiación, a propuestas serias y rigurosas. Ha generado muchísimo rechazo en el profesorado, en los equipos docentes, en los equipos directivos. Representantes de Podemos acudieron a la manifestación de la Marea Verde para reivindicar la reducción de horas lectivas y de ratios. Así lo ha explicado Javier Martínez, portavoz de Podemos. La reducción de horas lectivas, que no es que se trabaje menos, es que contribuye a que los profes puedan organizar mejor y reflexionar mucho mejor sobre la ayuda y apoyo a los alumnos. La reducción de ratios, evidentemente, porque es de sentido común, lógicamente, pues el hecho de que se está derivando mucho dinero público hacia la concertada. Terminamos con Willy Veleta y una nueva concentración contra el genocidio en Palestina, donde los niños y las niñas no tienen vuelta al cole. Básicas tumbada aquí por Gaza en la Puerta del Sol. Comenzamos la temporada de concentraciones contra el genocidio palestino. Ahora están bombardeando a personas desplazadas en las campañas, que es el único lugar seguro, entre comillas, y no es injusto que todos los niños tengan el derecho a estudiar y los niños de Gaza no lo tengan. Pero a pesar de las condiciones, los niños de Gaza seguirán estudiando y luchando, sean las condiciones
que sean. Lo único que podemos hacer es salir a manifestarnos en contra de las armas que se llevan a Palestina y con las que matan a nuestros niños y familias. Todo el mundo reclama y dice cómo 6 israelitas han muerto, pero nadie reclama cómo hay 40.000 han muerto, nadie reclama cómo hay casi 20.000 palestinos prisioneros. Vaya mundo en el que vivimos, o sea, de verdad que cada uno a lo que le convenga. Terrible. Terrible que ya un año de genocidio estamos viviendo esto, o sea, la gente lo está viviendo y viéndolo en vivo y no hacen nada, no mueven ni un dedo. No sé qué valores tienen. No paran de hacer masacres, todo sigue igual, que la gente nos está mirando sin hacer nada, sin respuestas, dicen que sí van a hacer algo, pero la verdad no hemos visto nada. Un año, pues más número de asesinos, menos gente viva. Nos hemos dado cuenta de que no hay humanidad, no hay empatía, la gente no tiene empatía, no tiene... es que no tiene sentimientos, no siente por los demás. Si no le afecta en nada, pues dice, ¿qué me importa si está en el otro continente? O sea, no me afecta en nada. Y con esto nos despedimos por hoy. Aprovechen también para hacerse socios y socias de Canal Red en apoya.canalred.tv. Mañana nos vemos y esperemos que con mejores noticias. Sean felices.